Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que nos regala Gandhi para poder platicar con autores y autoras tan importantes como hoy, que es Mónica Lavín. Gracias por estar aquí, por permitirnos un poco de tu tiempo para platicar sobre este último libro, Los últimos días de mis padres, que ahorita, bueno, estaremos hablando mucho de eso, pero primero quiero agradecerte, Mónica, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros y poder compartirnos un poco de lo que hay detrás de la creación de este libro. Al contrario, René, yo encantadísima de compartir y sobre todo con Gandhi, que es parte de la historia de los que la vimos nacer. Así es, y bueno, pues para los que nos están escuchando y no conocen este libro, es una novela de 249 páginas que es editada por Planeta. Y si yo tuviera que describirla en una sola palabra, yo diría que es una novela nostálgica, porque está lleno de estos como agridulces de los recuerdos, de anécdotas de la infancia, de reflexiones, de momentos importantes, sobre todo en este acompañamiento de los últimos días de los papás, de recuerdos, de amor. Entonces, pues hay mucho que en lo que mueve, cuando al menos a mí me movió mucho cuando la leí de manera emocional o sentimental, porque toca estos temas que a todos o a la mayoría, pues nos tenemos o conocimos en algún punto a nuestros papás, la mayoría de nosotros, y entonces podemos identificarnos con esto. Para empezar, yo quisiera preguntarte, Mónica, ¿cómo nace la idea de este libro? ¿Por qué escribir sobre esto? ¿Por qué escribir? Bueno, desde luego porque la experiencia de la muerte de mis padres eh, necesitaba un acomodo en mí, ya no nada más como la persona, sino como la escritora. Es decir, yo necesitaba, mediante las palabras, mediante el acomodo que significa escribir y ordenar el caos, que particularmente, digamos, esos últimos días de mis padres en el hospital fueron días caóticos y lo que sigue también es caótico y realmente como cuando agitamos estos separadores que tienen agüita y nieve, tarda mucho en acomodarse y sedimentarse ese polvo de lo que, a pesar de que sabes que va a suceder, por ejemplo, en mi caso, a pesar de saber que mis padres, por la edad que tenían, era muy lógico que esto sucediera, yo necesitaba entender sobre todo cuál era el vínculo con mis padres, quién era yo frente a ellos, qué era yo sin ellos, quién era yo sin ellos, cómo había sido su propia historia familiar y de orfandad, de qué estaban hechos y cómo había sido su tiempo versus quizás mi tiempo. Entonces, eché mano de la escritura porque además, ¿sabes qué, René? No podía escribir otra cosa. Es decir, había acabado una novela mientras yo los perdía, porque con un año de diferencia mueren, yo había terminado una novela que es una celebración de la amistad, todo sobre nosotras, había estado en la promoción y de hecho cuando ya me vi de cara bueno, la página en blanco y ahora qué, a pesar de que tengo notas sobre otras historias que quiero escribir, esta me pidió su espacio en mi escritura. Así fue, no tengo otra palabra, o sea, no fue algo muy elaborado, sino fue una necesidad, que me llevó a comprender por qué otros escritores también han escrito sobre el tema. Que lo que decías ahorita, la orfandad, yo creo que es un tema que, digo, afortunadamente yo todavía tengo a ambos de mis padres, pero yo creo que independientemente de la edad que tengamos, como dices, a lo mejor ya, incluso cuando somos adultos y nuestros padres ya sabemos qué es lo que toca y viene de poco a poco, pero la orfandad sigue siendo algo que como seres humanos nos mueve y nos duele a lo mejor no de la misma manera porque es bajo diferentes circunstancias, pero igual que a un niño, a un joven, a un adolescente, a un adulto más grande, la orfandad es un tema que a todos nos toca en algún punto de la vida. Exactamente. Y y para el que nunca estamos preparados, creo que del todo. Es decir, hemos aprendido durante la vida a ser hijos, a ser hermano o hermana, a ser primo, ¿no? A ser pareja de alguien, madre de alguien, incluso ahora yo sé lo que es ser abuela, porque se estrenan relaciones, se estrenan roles, se estrenan formas de estar, formas de querer,
pero la orfandad es un estado en donde quizás la memoria es el recurso más valioso para sobrevivirla. Y la escritura, bueno, como tú bien lo decías, René, este libro tiene que ver mucho con la negociación o con la invención de la memoria, es decir, no es una vida comprimida, sino con aquello quizás que es relevante para la construcción de un mosaico de pertenencia, ¿no? Los padres es a lo que pertenecemos, es de donde venimos. A la manera rulfiana vine a buscar a mi padre. Siempre estamos en búsqueda o preguntándonos qué tiene que ver nuestra procedencia con quiénes somos nosotros. Y bueno, en particular mis padres venían de historias migrantes, ¿no? Y eso les daba una condición muy distinta a la mía. Y que eso también es interesante de tu libro porque siento que refleja a una familia mexicana en un momento histórico, a pesar de que no es novela histórica ni mucho menos, pero sí es el reflejo de una sociedad mexicana, de un tipo de familias que es bien, son los hijos de los migrantes y la añoranza que tienen estos padres de país de donde provienen, incluso los viajes que describes o la comida, esto como ellos ya forman acá su vida y conocerlos a través de esa mirada de cómo les toca a ellos vivir su vida, porque a veces normalmente los vemos como nuestros padres y ya, y pocas veces o a lo mejor hasta que los perdemos o hasta que somos grandes ya nos ponemos a reflexionar que ellos también tuvieron su vida, su juventud, su niñez, su orfandad, como dices, ¿no? Y entonces también siento que este libro a mí me hizo como reflexionar sobre mis propios padres, ¿no? Sobre la historia de mis propios padres y verlos con otra perspectiva que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver porque los vemos como el papel de padres y ya. Claro, y fíjate que así ya en el espíritu literario que es la escritura de este libro, pues los padres no se trata de hacer una idealización de ellos, sino precisamente de ese espíritu de comprensión que es propio de cualquier novela y de tratarlos como personajes, es decir, quiénes son con sus claroscuros, con sus contradicciones, quién soy yo también con mis contradicciones y mis partes oscuras. Esto que de veras haces cuando yo construyo una novela y invento un personaje, estoy tratando de verlo multidimensionalmente con sus partes secretas, privadas y las partes que se expresan frente a un personaje o al otro. Y de repente, eso tenían que ser mis padres en este juego entre la memoria y la ficción, la memoria y la construcción literaria, ¿no? Oye, ¿y no te ha traído esto conflicto a nivel familiar? Porque pues aunque es, como dices ahorita, es una ficción, es una novela, es una narración que viene del recuerdo y precisamente como viene del recuerdo, pues no todos recordamos lo mismo y no todos, aunque seamos hermanos, nos pueden haber tocado diferentes facetas de cada uno de nuestros padres o cada uno tiene su visión de las cosas o su manera de pensar o de percibir a cierta persona. Y a la hora de tú ponerlo en un libro, y no sé si tus familiares o tus hermanos lo leen y digan, oye, no es cierto, esto no pasó así, o lo toman como es, como literatura, y decir, bueno, es un libro basado en esto, pero no quiere decir que es un diario anecdótico riguroso. Sí, esa pregunta es complicada porque fíjate que, bueno, yo dedico este libro a mis hermanos, pero me doy cuenta que cada uno tiene a sus padres, o sea, cada uno podría escribir su propia historia y su propia, decidir qué contar, qué es la parte más significativa. Por ejemplo, yo estoy segura que si hacemos este ejercicio en cualquier familia, como tú decías, cada quien escribiría algo distinto y cada quien guardaría silencio respecto a algo distinto. Entonces, yo creo que la gente que me rodea, eh, los más cercanos, son lo suficientemente inteligentes para reconocer que este no es un álbum de familia, esta es una novela y es mi versión. Y que además es un acto de amor, fíjate, como tú decías, y de que no se olviden ciertas cosas, sobre todo a mí me parece que esto que tú mencionabas de comprenderlos en su dimensión más allá del rol de padre y madre, un hombre y una mujer que un día se encuentran por azar, se aman y construyen un proyecto de familia con todos los avatares y un proyecto
cómo vamos a vivir, cómo vamos a soñar juntos y cómo vamos a hacer que ese ambiente de anhelos, de cosas que nos gustan, sea la atmósfera en la que crecen nuestros hijos. Me parece para mí que eso es lo más importante, lo más significativo. Por eso soy yo escritora. Mi hermana es pintora, por otro lado, o sea, esto se respiró en la casa y se respiró la libertad y la escritura siempre tiene que saberse libre, libre de cualquier autocensura y censura de los demás. Y a mí me parece que el tema central de este libro es el duelo, es el dolor de una pérdida, el vínculo que se tiene con los padres, pero no sé si tú pensabas en algún otro tema central que me esté faltando, por ejemplo, para los que nos están escuchando y no lo han leído, yo diría que es un libro que sirve como acompañamiento también, porque incluso una amiga que es muy lectora y que lo leyó, me dijo, para mí fue como un abrazo al alma porque acabo de perder a mi padre y este libro fue como un apapacho, como un acompañamiento, porque ella se veía muy reflejada en todo esto que venía acá y lo tenía además muy fresco y muy reciente, entonces hasta para eso le sirvió, ¿no? Sin ser un libro para eso, a ella le sirvió en este momento de duelo como un acompañamiento y que además tiene muchas reflexiones que te dejan pensando, incluso si no estás pasando por una pérdida así, te dejan pensando sobre esto y a lo mejor, de hecho hay una frase por ahí, no recuerdo bien cómo va, pero algo que es como un privilegio saber que estás en los últimos días, porque entonces puedes vivirlos de manera diferente, aunque son dolorosos y nadie quiere estar en los últimos días, pero saber que estás en esos días te da como una cierta ventaja de vivirlos de mejor manera. Claro. Ay, pues me devuelves algo muy bonito, que es ese acompañamiento que no era, claro, que no era la intención, aunque todo libro pide, fíjate que para mí todo libro invita a un diálogo, ¿no? A una conversación. El libro solito, no porque tú y yo estemos hablando sobre él, ¿no? Pero el libro mismo es siempre una conversación, un diálogo íntimo, personal. Entonces, bueno, qué bueno que yo acompañe a tu amiga y qué bueno y yo me siento acompañada por la lectura que hacen los demás. Me siento como si me dieran un abrazo los lectores. Eso es algo que nunca me había pasado de esta manera, quizás porque la carga emocional y la franqueza en esta escritura y las preguntas que me hice y que me sigo haciendo, son preguntas que de verdad ahí están y que tienen que ver quizás con convivir, ¿no? Más que con morir, convivir. Digo, porque es desde este lado que nos preguntamos qué pasó en los últimos días de los ausentes también, con su miedo a morir o con su manera de mirar a los que se quedan. Como decía yo, me sorprendió mucho mi madre, aún cerquita de la muerte, protegiendo a sus hijos del dolor de perderla. Eso lo hacen las madres, ¿no? Y quizás eso universaliza mi experiencia. Yo también, por ejemplo, leía libros, ahorita me preguntaste del tema, ahorita vuelvo a ello. He leído libros que antes de que tuviera yo que estar frente a la pérdida, también libros que tenían que ver con ese tema, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que era la pérdida del padre, o Me acompañan los muertos, de Pérez Gay, Canción de tumba, de Julián Herbert, y yo me conmovía y también no solo me conmovía, saboreaba las historias de familia, porque me parece que las familias, creo que también esta novela tiene que ver con el microcosmos que es una familia, ¿no? Cómo la familia, en una familia hay todas las pasiones, es muy complejo ese universo. Digo, de entre los familiares de repente hay unos que ya no se hablan, pero hay unas redes y unas situaciones que son singulares y propias. Creo que una familia tiene su narrativa personal y hasta su lenguaje, ¿no? Entonces, me gusta a mí leer sobre familias, me interesan las familias, porque creo que los claroscuros de la condición humana se ponen en juego ahí, desde luego. Entonces, también como tú decías, cuenta una época de México,
cuenta la época. Por ejemplo, yo sería un baby boomer, ¿no? Mi generación somos los baby boomers. No nacimos en medio de ninguna guerra, ¿no? Somos posguerra, pero nos tocaron las crisis económicas, pero no les tocó, no es la misma situación. Por ejemplo, mi madre viene en el exilio español, en la guerra civil de España como niña. Crece sin más familiares que sus padres y hermanos. Y ella siempre decía, yo nunca crecí con los primos. Y a mí me parecía algo no tan importante. Ahora lo comprendo, pero lo comprendo desde la escritura. ¿Qué es no tener abuelos? O sea, ¿qué es ser tú una isla en otro país? Entonces, por eso los amigos, por ejemplo, para mis padres, significaban tanto, porque eran una red de familiares, ¿no? Eran gente que veía el mundo como ellos y crecimos más que con nuestros primos de sangre, con los hijos de los amigos de mis padres, quienes hicieron una cofradía. Y creo que también es ese momento en donde eh, las mujeres, creo que hay otro tema, ahorita hablando de temas, que yo no lo sabía hasta que he hablado de mi libro, que también tiene que ver con las mujeres. Cómo es nuestra situación, por lo menos en un cierto sector, eh, yo diría sociocultural, sobre todo, porque pienso que yo vengo de una estirpe en donde del lado materno fueron las mujeres las que estudiaron un oficio y una profesión. Y sin embargo, mi madre no pudo trabajar, bueno, trabajó al lado de mi padre, pero ni siquiera se planteó que ella iba a tener una vida profesional independiente. En mi generación o a mí no, para nada, o sea, lo que yo tuve es todo el apoyo para decidir mi camino y para saber que me podía elegir en libertad a qué me quería dedicar y cuál era el compromiso con aquello que yo eligiera. Mi abuela materna, que era madrileña, fíjate, es bien interesante porque ella le toca vivir los 30 antes de la guerra y es un momento muy progresista en España y ella estudia un oficio, es modista, ella se las puede valer. Gracias a eso, cuando vienen aquí a México, ella tiene una manera de ganarse la vida. Eh, y eso me parece muy interesante, o sea, cómo somos las mujeres de nuestra familia, pero de todos modos crecimos a la vera de un padre que solo había estudiado hasta secundaria y tuvo la sagacidad, él era huérfano de padre, tuvo la sagacidad bueno, ya su madre viuda, hay que ayudar, todos los hijos tuvieron que trabajar desde muy pronto, tuvo la sagacidad de veras de encontrar una forma de vida que le brindó un bienestar que permitió darles una cierta educación a sus hijos, ¿no? O sea, estos cambios en que ahora creo que vivimos otro mundo completamente distinto, pero que nos habla, de todos modos yo aprendo de la convicción, de la manera en que alguien se propone hacer algo y lo logra. Creo que vengo de esa estirpe en la familia, pero no lo había pensado, no lo había pensado hasta que escribí. Es que escribir es una manera de reflexionar que quizás mis lectores, como tú me devuelves, van a tener una oportunidad de hacer otras reflexiones, ¿no? Y que a lo mejor, como este es un libro un poco autobiográfico, bueno, un poco o un mucho, a lo mejor escribes cosas que tú ves normal en tu familia o que tú viviste como tu realidad, pero para los que no pertenecemos a esa realidad o a esa familia, lo vemos desde otra perspectiva o rescatamos cosas que en esta interacción de autor-lector, que ahora con Internet tenemos la maravilla de poder tener, se regresa esto hacia ti de cosas que a lo mejor los que están fuera de tu círculo familiar vemos, que tú lo veías como, bueno, así era mi abuela, así era mi mamá y ya, ¿no? Y a lo mejor para alguien que tiene una abuela, una mamá diferente, es como, yo noto esta cosa. Y es lo padre de esta interacción que ahora se puede tener con los autores. Y precisamente eso también quería preguntarte, si has tenido círculos de lectura o esta como retroalimentación con lectores, que, bueno, siempre ha existido, pero ahora, después de la pandemia y con la facilidad de los clubs virtuales y de las reuniones virtuales, es mucho más fácil para los lectores poder acceder a los autores. Y quería preguntarte cómo te ha ido específicamente con este libro, en este tipo, si tienes planes para después. Voy a empezar ya, o sea, ya tengo una invitación con un club de lectura,
pero he recibido ahora sí que de lectores en corto, mira, de gente que me ha entrevistado, como tú, o en los medios, que me hablan de ellos. Es decir, este libro hace que los demás me hablen de ellos. Y eso me gusta mucho. Es como si estableciéramos una conexión diferente. Es que sentimos que ya te conocemos, porque como leemos esto, y es como si me hubiera tomado 3 cafés contigo y me hubieras contado todo lo que viviste. Entonces, yo creo que eso facilita la apertura y la comunicación, porque conocemos gran parte de tu vida a través de esto, ¿no? De tu forma de Es ver las cierto. cosas, de tus padres, Es etcétera. cierto. Y me hablan a veces de sus pérdidas o como en tu caso de cómo valoran, cómo, cómo quizás van a dedicarle más tiempo a conversar con sus padres, o a disfrutarlos, a lo que sea, ¿no? Pero eh, pues me agrada mucho y estoy esperando, como bien dices, voy a empezar a ir a las ferias del libro, con esto que ya empezamos a rodar por el mundo. Voy a FENAL, es la primera feria donde llevaré el libro y vamos a ver también qué se siente. Claro que ya tuve presentaciones y yo creo que hay mucho por suceder. Me tengo esta sensación como de que, de que me esperan muchas conversaciones. Qué bonito que un libro abra esas puertas. Y quiero empezar a leer algunos de los comentarios antes de continuar con mis preguntas. Carlos te saluda. Verónica Avalos dice, una excelente narración, expresión del dolor de la pérdida, pero sobre todo del paso de la vida a la muerte y la angustia de dejar de ser hijo para siempre. Que es lo que te digo, la orfandad siempre es como algo importante. Mayra dice, muchas felicidades y saludos, querida Mónica, que sigan los éxitos. Gabriela, muchas felicidades, Mónica. Adri Belcastre dice, una narración que me hizo reconectar con la lectura. Mi papá tiene ahora un diagnóstico de cáncer y no sabes lo reconfortante, duro y crudo que me está haciendo. Ay, bueno, que Ahí todo está sea otro lo mejor acompañamiento. posible. Sí, Es la historia que todos vivimos y construimos con el paso del tiempo. Laurichis dice, la narración es muy dolida y sensible. Arturo Herrera dice, la familia y los amigos son una cofradía indispensable para vivir en amor, como bien dice acá Mónica. estoy de acuerdo. Y dice Adri, ¿nos puedes decir en qué club de lectura estarás? Ay, es que es un club de lectura que no sé si es abierto o cerrado. Se llama Recomiéndame un libro. Okay, igual y pueden buscarlo, supongo por Instagram, Yo ¿no? creo que sí, sí. Pueden, Recomiéndame un libro. pueden Sí, buscarlo por ahí para que se inscriban. Y ahorita que estabas diciendo que algunos de tus lectores te dicen que ahora van quizás a disfrutar más o a ver a sus padres con otros ojos o lo que sea, tener más paciencia o lo que sea, tu libro me recordó muchísimo una frase que alguien, y no recuerdo quién, pero me ha servido mucho, yo tengo hijos chiquitos, y alguien me dijo, cuando estés así hasta el gorro de que ya los quieres aventar por la ventana, porque llevan, ya sabes, el típico momento de mamá con niños chiquitos de que ya no puedes más, me dijo, salte y piensa que va a llegar un día cuando que es lo típico que todo el mundo te dice, ¿no? Va a llegar un día cuando ya seas grande, que los vas a extrañar, que te vas a acordar con melancolía de sus edades de ahorita, y piensa que estás como en una cápsula del tiempo y vuelve a entrar al cuarto con ellos, pensando en que eres esa del pasado, digo, esa del futuro, y que tienes esta oportunidad de estar con ellos un momento más, ¿no? Es un truquito como psicológico, pero en serio no sabes cómo de verdad sí funciona, de decir, vengo del futuro y es mi oportunidad de abrazarlos y de estar con ellos bebés una vez más, ¿no? Y tu libro me pasó, con tu libro me pasó esto, pero al revés, ¿no? Es como, si, digo, porque yo todavía no llego a esa edad de los padres muy, muy mayores, que también ya hay momentos en que es complicado y que se necesita paciencia y que se empiezan a volver incluso como niños también, ¿no? Entre que sus dolencias, sus enfermedades, es muy duro ver esa etapa. Entonces, tu libro me recordó como eso, porque es como justo decir, mira lo que puede pasar, mira lo que vas a añorar, mira la nostalgia que te va a dar después. Entonces, mejor antes de que suceda,
aprovecha ahorita que sí están. Y es como un poco ese ejercicio que a veces nos metemos en el día a día y ya se nos olvida, pero al menos un tiempo, al menos en alguna acción o algo, nos va a aterrizar. Y qué bonito que un libro logre algo así. Ay, qué bonito lo que dices. Y ahorita que decías de la cápsula del tiempo, uy, me hiciste pensar al mismo tiempo en mil cosas. En la madre joven que ves, mientras hablabas yo pensé, yo también fui una madre joven y entonces tenía a mis padres jóvenes o más jóvenes, o sea, creo que este ejercicio de escritura también tiene que ver con esto, con lo que puede hacer la escritura, que es lo elástico del tiempo, lo que no podemos hacer realmente en la vida, más que con un ejercicio como el que tú dices, vete al futuro, o sea, bueno, cuando escribimos hacemos eso que es maravilloso y siento yo que es un privilegio, o sea, yo estaba escribiendo desde un presente, que era la pandemia, y yo podía volver un tiempo atrás, pero chiquito, digamos, que era los días de hospital, 2 años atrás, 3 años atrás, y ahí llamar pequeñas cápsulas de tiempo, ya me gustó tu palabra y la voy a usar. Pequeñas cápsulas de muchas épocas. Yo las podía llamar como si instalara mi collage, mi corcho, donde pudiera tener a mis padres al mismo tiempo en todas las épocas de la vida y irme viendo yo ahí en esas épocas. Eso es el poder que tiene la escritura, porque otra cosa que me han devuelto, René, es, la gente me ha dicho, quiero escribir sobre mis padres. Y yo pienso, háganlo, o sea, qué maravilla un poco escribir, hacer un juego con la memoria, que siempre es interesante, ¿no? Porque son interesantes los que nos rodean y si son nuestros padres tendremos muchas preguntas. Luego hay que hacerlas antes. Cuando yo escribí este libro decía, ¿cómo no pregunté tal cosa? Ya no puedo preguntarla, la puedo suponer, sospechar, ¿no? Pero es bueno. Yo me acuerdo que me decía un primo, aprovecha y conversa mucho con tu papá ahora que ya no sale de la casa, o sale muy poco, está ahí sentado, y yo siempre apurada y siempre apurada. Tiempo para la conversación. Qué valor tan importante la conversación. Sí, y eso es otro que para los que lo tenemos todavía, todavía tienes la oportunidad de hacer eso. Y además cada familia tiene su propia historia. Y si te vas a los abuelos, más todavía, ¿no? Por más familia común o normal, todas las familias tienen sus historias y pues aunque lo escribas para ti mismo, para tus hijos, que también esa era otra pregunta que te quería hacer. Al momento de escribir, ya nos contaste que fue como un poco este desahogo, que tu sentir era la necesidad de escribir sobre este tema. ¿Lo pensabas en ti para ti o en como rescatar lo que también decías, estos recuerdos y dejarlos ahí guardaditos en un libro para que no se olviden? ¿Del libro lo dedicas a tus hermanos? ¿Lo pensabas para ellos? ¿O fue como una mezcla de todo esto? ¿O tenías muy claro para qué era? No, yo sabía que era, mira, para mí, yo he escrito en mis cuadernos de notas, tengo emociones sueltas, emociones de todo tipo, palabras que a veces vuelvo a ellas, ya no les entiendo, porque fueron verdaderos desahogos. No, esto sí era una construcción literaria. Yo sabía que no es curioso, porque sí era un diálogo conmigo misma, pero un diálogo que ya obedecía a una estructura en el tiempo, que tenía una forma, buscaba yo las palabras precisas para comunicar la emoción y volver también al detalle del instante. Y todo eso era una especie de buceo en la memoria, pero también de construcción literaria, pensando que yo realmente estaba escribiendo un libro para ser leído. Ok. Yo sé que cada quien, los más cercanos, lo van a leer o lo han leído de otra manera, que quien nunca me ha conocido, algunos me dicen, bueno, los más cercanos o amigos, no, pues yo me acuerdo que tu papá, o sea, ya me han confesado que les encantaba cuando iban a mi casa a ver a mi papá, por ejemplo, los que me conocieron en las chicas, que porque era muy guapo. Y luego los chicos, que ya no son chicos, que son, no, pues tu mamá era guapi, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, pero hay mucha gente que, obviamente los lectores, que son la mayoría, que no es mi círculo más íntimo,
es para quienes es este libro. Es decir, juego a que todos son lectores, los cercanos y los no cercanos. Y me pregunto, fíjate, esta pregunta no me la había hecho René. ¿Qué escribirían mis hijas si escribieran la historia de sus padres? No sería la parte de la madre, ¿verdad? ¿Qué escribirían? Me parece muy interesante lo que los hijos tengan que decir de nosotros también. Muy interesante. Entonces el libro me abre a mí a un diálogo con mis propias hijas. Esto en el espacio personal, ¿no? Me abre a otros diálogos con distintas personas y por eso lo de los círculos de lectura va a ser interesante porque me abre a diálogos de otras historias, pero desde luego ahora yo me veo de repente con los ojos que me podrían ver mis hijas si escribieran un libro. Y pensar qué pensarían tus papás si leyeran este libro, ¿no? También Eso esa es también lo he otra pensado. pregunta. Lo he Sí. pensado porque fíjate que, por ejemplo, mi madre era súper lectora, creo que lo pongo ahí, porque veía muy mal ya al final porque tenía mácula, en un ojo era húmeda, en la otra era seco y de todos modos no dejaba de leer. Le decíamos que usara audiolibros y decía, no, a mí los libros leídos. Por cierto, este libro está en audiolibro. Sí, ahorita te voy a preguntar sobre eso. Ok. Y entonces los tenía que deshojar y pasarles esta gran aparatito y entonces lo hubiera leído. ¿Qué hubiera dicho? No lo sé, yo creo que es un libro que no podría haber escrito cuando ella vivía. Eh, Sin embargo, o cuando vivía mi padre, sin embargo, yo siento como si hubiera abierto o hubiera instalado otra vez la conversación con ellos, aunque se enojen, aunque no les gusten ciertas cosas, aunque otras digan sí, no, no, pero abrí la conversación también. La continué porque cuando la gente muere, lo que se pierde es la conversación. Ya no hay continuidad, ya no hay presente, ya no hay futuro con ellos. Y el libro me permite que lo haya. Y además que lo haya en cualquier momento, porque puedes retomar la lectura de este mismo libro en varios años y es retomar otra vez y recordar otra vez cosas que quizás se van olvidando. Claro, o ¿sabes qué? Me abre a otros recuerdos que ya voy apuntando para mi gusto personal, Ujú. pero es como si la memoria estuviera como mucho más alerta después de este libro. Y justo del audiolibro, de eso también quería preguntarte. Yo no lo escuché en audiolibro, yo lo leí en físico y después me contaron que estaba en audiolibro, que me hubiera gustado escucharlo porque tú lo narras. Entonces quería preguntarte eso, ¿cómo fue esa experiencia? Ay, fíjate que fue un privilegio, porque este libro yo sentía que tenía que ser mi voz, pero yo nunca he grabado un libro, entonces no soy una profesional de la voz como mi querido amigo Nacho Casas, que no solo graba sus libros, sino graba los de los otros y que me dio muy buenos consejos, pero fue una experiencia interesante y yo te digo única por muchas cosas. Una es que yo ya no iba a leer mi libro yo ya no me iba a leer mi novela a mí misma, pero leerla mientras la grababa era leerla toda entera. O sea, sí la leo cuando la estoy revisando, pero esta fue su última lectura completa. Los autores normalmente ya no nos leemos nuestros libros, leemos un fragmentito si vamos a un evento o algo así, pero leérmela completa fue de golpe, volví a estar en las partes dolorosas de manera muy fuerte porque y lo digo creo que en la novela, delata muy claramente lo que estamos sintiendo. La voz se quiebra, la voz se eleva, la voz se ahoga, o sea, y entonces yo tenía que aprender, o sea, darle el ritmo que tenía el texto, la precisión, la dicción y la emoción, tratar de que no me quebrara y que cuando, o sea, fue una prueba dura, eh, pero bella por otro lado. Para mí fue mm, una posibilidad de que estuviera con el tono y la cadencia con que yo lo había imaginado mientras lo escribía. Porque yo digo que cuando escribes oyes
las estás oyendo y viendo. Todos los sentidos están en juego. Cuando le das la voz a lo que escribiste, estás en dos niveles. Después de eso me dio migraña, mareos, no sabes, fue tan duro el esfuerzo en todos los aspectos que quedé, quizás también por haberme leído el libro completo y haberme dolido otra vez, haberme despedido otra vez. Es como si se hubieran muerto otra vez, pero me despedí de ellos, pero vi otras cosas. Pero bueno, y ahora ya, así siento, después de todo eso, he acomodado quizás el dolor y la relación con ellos en un estado de complicidad y comprensión y agradecimiento por otro lado, sin duda. Y para los lectores, yo creo que es justo en este tipo de libros que son tan personales o que vienen escritos desde la emoción del escritor o del autor y que el narrador es el mismo escritor, yo creo que para nosotros es un regalazo que quien lo narre sea la persona que sabe qué emoción va precisamente en cada frase que va el libro, que no porque los que son profesionales no lo narren así, pero yo creo que sí tiene un valor especial este tipo de libros un poco autobiográficos que los narra el propio autor. Entonces, tengo todavía las ganas de escucharlo, aunque sea fragmentos y ya no completo, pero si alguien de los que nos está viendo lo va a comprar, pues ya sabe que tiene las dos opciones, el físico y el audiolibro. Y también quería preguntarte sobre la foto, que supongo que obviamente son tus padres y tú, pero bueno, quería que nos platicaras un poco sobre la portada y la selección de esta foto. Fíjate que cuando mis editores me enseñaron la portada, yo no sabía cuál iba a ser la portada. No es mi cancha, ¿no? Yo no diseño portadas. Yo sé que los editores son los profesionales en ello. Y me habían pedido unas fotos hacía tiempo. Yo no sabía un poco qué iba a pasar. Y cuando vi la portada, de veras, me quedé así. Me gustó muchísimo y me gustó mucho ese color claro. Tú hablabas de nostalgia al principio de nuestra charla. Yo sentí que el color iba como el tiempo que flota, con una cosa flotante. Eh, y luego, sí, una foto donde yo soy la primogénita. Yo era todavía la única que había nacido, ¿no? La primera. Y ahí estoy con mis padres en esa especie de triángulo que es también el libro, ¿no? Estoy yo con ellos, ¿no? Porque esa es la relación que me interesa contar con uno y con otro. Y esa foto es en un parque, me parece que es el Parque México o que es el triangulito. Hay un triangulito entre División del Norte y Avenida Coyoacán. No, es otra calle, y Avenida Coyoacán y Viaducto, que era un pequeño parquecito donde parece que íbamos bueno, eso es lo que te cuentan los padres, los que te narran tu infancia, como yo digo en el libro. Decían que ahí íbamos y ahí en la foto quizás no se vea mucho, pero mi padre está leyendo el periódico. Yo creo que es domingo. Me atrevo a pensar que si está sentado mi padre, pero trae traje. Entonces pienso que, ¿a qué hora del día fue? Ahorita, fíjate, me estoy preguntando cosas. No, no trae corbata, ¿verdad? Nada más trae. Corbata no, pero sí saco y camisa y tu mamá se ve elegante también de vestir. Sí, pero mi mamá se vestía, yo creo que, o sea, sí pudo haber sido un fin de semana, porque ¿por qué estamos sentados en un pasto? ¿No? O sea, ¿por qué estamos, o fue una tarde? Yo a veces trato de descifrar qué juguete traigo yo enfrente, porque no le entiendo si es un borreguito, Sí, como un borreguito, yo creo. ¿verdad? Y me Sí. gusta, me gusta mirar la historia detrás de la foto, que espero que sea el libro, pero me gusta ver a mis padres jóvenes iniciando la vida, eh, con, con, esa, con esa manera de mirar. No sé quién tomó la foto, no sé quién tomó la foto, pero me gusta que los tres vemos a la cámara y estamos posando como la familia que somos, que se está estrenando. Y justo eso me llamó la atención, que fuera una foto de ellos jóvenes, cuando el libro realmente sucede, cuando ellos ya están grandes. Pero eso como que ver la foto de ellos jóvenes me permitió como completar lo que estaba leyendo con la idea de ellos en su vida antes de que fueran adultos mayores. Sí. Hay una
un comentario. Gracias a la escritora por compartir. Muchas felicidades. Abrazo, querida Mónica, dice Miguelina Reyes. Y Gabriela Silva dice, ¿podría decirnos, Mónica, qué rasgos de carácter tiene del lado de su mamá y de su papá? Újule. Gaby, la conozco a Gaby, mi amiga. Me la puso difícil, pero No a lo ver. puedes engañar. Como escritora podría ser que bueno, y lo digo en el libro, mi padre sí quería escribir, mi padre era capaz de ser un buen administrador. Yo soy una pésima administradora, pero yo estudié una carrera científica y creo que esa parte de la lógica, del pensamiento racional, me viene de mi padre y que eso me sirve para la escritura, pero mi madre era la parte imaginativa, mucho más descabellada, muy original, también emocionalmente entonces más intensa, nos reíamos muchísimo y creo que esa parte loca, fácil de reírse, me viene, digo loca por imaginativa, de veras, mi madre, ahorita cada vez tenía una anécdota más original que la otra y no importaba qué edad tuviera. Creo que esa parte de las ocurrencias me viene de mi madre, pero con un nivel mucho menor, o que lo trato de poner en ciertos, sobre todo en los cuentos que he escrito a lo largo de la vida. Tengo muchos pedazos de cosas por ahí sueltas que tienen que ver con asuntos que ella puede reconocer, no de esta manera tan clara como en el otro libro, pero muchísimos guiños a momentos y ocurrencias de ella y a su propia historia. Ay, no sé qué más decir, Gaby, porque ya me siento como en el psicoanálisis. No, esto del libro nada más. Y pues, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a Gandhi y a Planeta por permitirnos este espacio de poder platicar un poquito más sobre este libro. Los que ya lo leyeron, pues es como una extensión y el escuchar a los autores siempre es una delicia porque completa de cierta manera la experiencia del libro. Y los que no lo han leído, pues ahora ya saben de qué habla, de qué se trata, cuáles son los temas, así que si se les antoja, pues vayan por uno y estén pendientes de Mónica, porque ya nos dijo que va a estar en ferias, en presentaciones y en clubs, así que tendrán oportunidades de poder platicar con ella después de haber leído el libro. Entonces, pues una vez más, Mónica, te agradezco mucho por tu tiempo y por tus palabras y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, René, yo a ti, gracias por tu lectura y por tus cápsulas de tiempo, que ya me apoderé de ellas. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas Gracias gracias. a todos los que nos escuchan. Un abrazo. Bye. Bye.